El disfraz de Superman muestra las fallas comunes que la mayoría de nosotros tenemos, mientras explico la ciencia de cómo nos engaña. Bienvenidos a Teoría del Truco, el canal que revela cómo nuestros personajes favoritos viven sus vidas secretas cotidianas. Cuando fue encontrado, la familia Kent llevó a Superman o Kal-El a un orfanato cercano, solo para regresar y adoptarlo unos días después, nombrándolo Clark Joseph Kent, mientras que otras historias cuentan que lo hicieron pasar por su hijo biológico. Criado en Smallville, Kansas, Clark creció aprendiendo los valores de un pueblo pequeño como la familia, la comunidad, la vecindad y la honestidad. Después de la universidad, Clark se mudó a la gran ciudad más cercana, donde se convirtió en reportero para el Daily Planet en Metrópolis, donde nadie ha cuestionado si Clark Kent es Superman gracias a su mayor arma. Vaya, hay quienes incluso se ríen o se enfadan ante la idea. Esta arma es el sesgo de observación, que se divide en dos tipos: el sesgo de expectativa, donde alguien solo ve lo que espera ver, y el sesgo de confirmación, donde las personas seleccionan la información que confirma sus creencias existentes. Un ejemplo perfecto es cuando Henry Cavill se disfrazó de Clark Kent en Times Square durante el estreno de Batman vs. Superman, llevando una camiseta de Superman a la vista y parado debajo del enorme póster de la película, y ni una sola persona lo reconoció. Esto se debe a que nadie esperaba ver al mismísimo hombre de acero de pie entre la multitud. Solo observaron lo que esperaban ver, ignorando todo lo demás que no encajaba con esa expectativa. Por eso no es sorprendente que los compañeros de trabajo de Superman no lo reconozcan. Después de todo, nadie espera que un alienígena volador tenga un trabajo con salario regular, especialmente uno que parece aparecer siempre que hay problemas. Incluso podrían asumir que él es Superman todo el tiempo, viviendo en su fortaleza de hielo en el Ártico, o ni siquiera pensar mucho en ello en primer lugar. Nadie piensa que vería a Superman caminando por la calle, comprando víveres, subiendo al ascensor, haciendo cosas normalmente, sin esperar verlo caminando por ahí pretendiendo ser uno de nosotros. ¿Quién dice que la gente siquiera piensa que él tiene un disfraz, una identidad secreta de entrada? Después de todo, siempre vemos su verdadero rostro, pero para quien pudiera sospechar lo contrario, Superman tiene muchos más trucos bajo la manga. En primer lugar, están las diferencias visuales entre él con y sin el traje. Como Superman, lleva los llamativos colores rojo y azul con un logo aún más brillante en rojo y amarillo en su pecho, y el traje es ajustado, resaltando su físico esculpido. Sin embargo, como Clark Kent, se arrastra con trajes insípidos, comunes y totalmente sin nada destacable que nadie se molesta en mirar dos veces. Además, la ropa que compra, incluyendo trajes y pantalones de chándal, es siempre al menos una talla más grande para él, haciendo que todo lo que lleva Clark Kent sea holgado, poco atractivo y le dé un pésimo sentido de la moda. Aunque Clark Kent es un hombre de gran tamaño, con una estatura de 1,90 y un peso de 102 kilos, su ropa lo hace parecer más gordo que musculoso. Incluso más. Clark decidió peinarse con la raya del pelo de derecha a izquierda, mientras que como Superman se peina de izquierda a derecha, añadiendo su característico rizo para despistar a cualquiera que se acerque demasiado. Luego, para rematarlo todo, Clark lleva unas gafas indestructibles hechas de cristal kryptoniano, un cristal que puede resistir su visión calorífica sin derretirse a las supervelocidades a las que vuela y que además atenúa el intenso color azul de sus ojos. Pero luego está el tremendo esfuerzo que Clark ha hecho fuera del vestuario, notablemente en su lenguaje corporal. Siempre que vemos a Clark, su lenguaje corporal suele ser el de una persona tímida y de modales apacibles. Sus hombros caen, su cuello se proyecta hacia adelante, se encorva hacia abajo, encorvando su espalda, ocultando su pecho y haciéndose parecer más pequeño. Este comportamiento no verbal envía señales a todos a su alrededor, según expertos en lenguaje corporal, transmitiendo desaliño, falta de competencia, protección, reserva, letargo y despreocupación. Superman, en cambio, se mantiene erguido, alcanzando su máxima altura con los hombros cuadrados hacia atrás. Su paso al caminar es más largo, proyectando una figura imponente y segura. En comunicación, quizás hayas oído de la fórmula 738-55, donde el 7% de la comunicación son las palabras reales
reales que usas. El 38% es vocal, como el tono, volumen y timbre de voz, mientras que el 55% es no verbal, siendo el lenguaje corporal. Aunque esto no es una regla, resalta que gran parte de la impresión que causamos depende de nuestra postura, señales, la manera en que miramos y nos movemos. Las expresiones faciales de Clark difieren, siendo más de ojos abiertos, sus cejas se levantan, su frente se arruga, mientras que como Superman, sus ojos son estrechos, críticos, es más inmóvil y no reactivo. Pero las diferencias no terminan ahí, al igual que la tartamudez que tuve que enseñarme a superar en los primeros días de los videos de terapia del habla en YouTube. Como Clark Kent a menudo tartamudea sus palabras, cambia su tono a uno más agudo, más nasal y suave, con su cadencia a menudo inflexionando hacia arriba, haciéndolo parecer nervioso. ¡Caramba! Incluso su elección de palabras cambia, hablando en oraciones mucho más largas, diciendo cosas de pueblo pequeño como "por el amor de Dios, vámonos, ¿no?". Rayos. Lo dice mientras llena sus frases de "es" y "os", mientras se sube las gafas a la cara con su lápiz. Pero como Superman, Clark baja su voz, su ritmo se ralentiza y sus frases son cortas, claras y al grano. Un tipo muy directo cuando se trata del vocabulario de Superman. Elimina esencialmente todas las palabras de relleno, como "e". Así que, al no usar casi tantos adverbios o frases de pueblo pequeño para describir algo en términos de personalidad, Clark se esfuerza mucho por presentarse como desequilibrado, torpe y un poco tonto, tropezando con un cable que podría haber electrocutado a Lex Luthor hasta la muerte. Emborrachándose tras unos sorbos de cerveza ligera, se le caen los papeles y lo que otros sostienen y logra resbalar en charquitos o tropezar con la mariquita más cercana con una habilidad envidiable. Pero cuando finalmente no tiene que fingir que todo está hecho de cartón, como Superman usa sus poderes de gran finura y destreza para moverse con elegancia sin que ningún movimiento o paso parezca insignificante o innecesario, sigue siendo amable y compasivo, pero deja de lado sus modales suaves por una actitud más firme con uno de sus últimos trucos para los ojos curiosos, siendo el buen viejo aparecer en el mismo lugar prácticamente al mismo tiempo, lo cual, al igual que la habilidad de Clark Kent para salvar vidas a través del poder de la torpeza, nunca falla realmente. Aparte del sesgo de confirmación y de expectativa en el que se apoyan Clark y su alter ego, Clark es un experto en aprovecharse de un par de sesgos más de los que todos somos culpables. ¿Conoce el sesgo de Einstein? El sesgo que nos lleva a confiar demasiado en la primera información que recibimos o nos cuentan sobre alguien, ya sea verdadera, falsa o, en el caso de Clark, fingida. Así que cuando una atractiva Lois Lane o Perry White conoce a un Clark nervioso y hablador que luego deja caer su maletín y les dice que viene de un pequeño pueblo, esa información se graba en su mente. Les resulta difícil ver más allá, ignorando o minimizando cualquier información contradictoria que pueda surgir más tarde. Más allá de esto, tenemos el sesgo que ha permitido a Clark entrar y salir de su disfraz sin ser cuestionado, el que ha servido como disfraz durante toda su carrera, el error de atribución fundamental que describe cómo las personas a menudo sobreestiman la personalidad de alguien como la causa de algo, en lugar de considerar la situación que lo rodea. Clark es reportero del planeta, así que, por supuesto, se le vería merodeando cerca de la mayoría de las situaciones peligrosas que ocurren. Clark es un patoso, así que si llega tarde es porque no salió a tiempo. Si Dios no lo quiera, Clark agarra una manija de la puerta con demasiada fuerza y la arranca o destroza la fotocopiadora. Bueno, es así de torpe. Probablemente tiró la máquina del soporte y esa manija ya estaba lo suficientemente floja como para que él lo hiciera. La gente no mira más allá de su fachada falsa, más allá de su personalidad, pero el sesgo principal en el que se basa la distinción entre Clark y Superman es conocido como el efecto Halo y cuernos. Y tenemos uno para cada uno de sus lados. El efecto Halo es la tendencia a dejar que un rasgo influya en nuestra impresión general, de modo que si vemos una característica positiva, asumimos que la mayoría de las demás también lo son. Así que si un Superman apuesto y musculoso pasa volando a tu lado, asumes que también debe ser inteligente, carismático y compasivo. Por otro lado, tenemos el efecto cuerno, donde si vemos un rasgo negativo, nos lleva a asumir cosas negativas sobre esa persona. Que si un oficinista pasa, golpea tu escritorio y se le caen las gafas, tartamudeando una disculpa. Anclas esa información en tu mente y asumes que también debe ser incompetente, un poco raro y poco impresionante. Así que para cada una de sus personalidades, una tiene uno o dos rasgos abrumadoramente positivos y recibe una estrella de oro por todo lo demás que hay en él.
Del mismo modo, al otro le embadurnan su amable y dócil manera de ser y el estereotipo de chico de pueblo pequeño sobre todo lo demás que hay en él, engañando a todos en un acto bastante notable. Pero si nada de esto te pareció interesante, entonces he guardado un dato interesante para el final. Cuando Clark se convierte en Superman, a veces guarda su ropa dentro de la cabina telefónica, pero otras veces guarda su ropa en un compartimento de su capa, una capa que es casi tan útil como la increíble rutina de sueño de Batman que puedes ver ahora mismo aquí. Recuerda que es solo un truco. ¡Nos vemos en la próxima!